La fuente de poder es el componente de nuestro ensamble del cual dependen todos los demás, por lo que es necesario que te compres una buena fuente de alimentación para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de tu computadora. Supongo que no vas a querer que se arruine tu PC para la que tanto ahorraste por ratoñar unos pesitos y gastarlos en un gabinete mafachero, así como tampoco vas a querer comprar una fuente para después tener que cambiarla porque no da abasto. Por esas y más razones, en este video te voy a aclarar todas las dudas que tengas sobre la fuente de poder, para poder así hacer una buena compra y que después no tengas que dormir mal por haber dejado el GTA V descargando durante toda la noche con una fuente de alimentación medio pelo. Y lo digo por experiencia. Una fuente de poder es el componente que se encarga de transformar la corriente alterna proveniente del toma de la pared a corriente continua lista para proveer energía suficiente a nuestro hardware. Esto se puede lograr ya que las mismas están formadas por una serie de rectificadores, fusibles, diodos, circuitos integrados y resistencias. Los watts generalmente son lo primero en lo que nos fijamos a la hora de comprar una nueva fuente. Cuando hablamos de watts nos referimos a una unidad que mide la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. En nuestro caso, los watts de nuestra fuente de poder indicarían la cantidad de potencia eléctrica que la misma puede brindar, y el power consumption de, por ejemplo, nuestro procesador nos indica la cantidad de watts que consume. Para saber cuántos watts consume nuestra PC o puede llegar a consumir, existen diversas páginas que calculan el consumo de tu computadora. Ejemplo de estas son las calculadoras de Cooler Master y Be Quiet. Te dejo el link en la descripción en caso de que las necesites. Como todos sabemos, las fuentes de poder alimentan a nuestros componentes mediante el uso de cables. Al menos hasta ahora no existen las fuentes de poder Bluetooth inalámbricas, o al menos no salieron todavía al mercado, aunque veo difícil que esto pase. Lo que no todos saben es cómo funcionan estos cables. Es lógico, nadie nace sabiendo, así que voy a proceder a explicarte cuáles son y cómo funcionan. Conector ATX de 20 más 4 pines. Este cable nos sirve para enviar energía de nuestra fuente a nuestra motherboard. Actualmente la mayoría de las placas madre tienen un conector de 24 pines, pero antes las motherboard venían con un conector de 20 pines. Por esta razón el cable viene dividido de esta manera, para poder conectar nuestra fuente de motherboard más antiguas o más recientes. Este cable es el encargado de enviar energía a nuestro procesador. Está dividido en dos partes de 4 pines, ya que hay algunas motherboards que traen un puerto de 4 pines y otras vienen con puertos de 8 pines. Cables de alimentación PCI Express. Este cable se encarga de enviar energía a nuestra placa de video conectada al puerto PCI Express. Las fuentes de poder suelen traer cables de 6 más 2 pines, aunque también hay algunas que solo vienen con 6 pines en este cable. Esto se debe a que hay placas de video con puertos de 8 pines y otras con puertos de 6 pines. Cables Molex. Estos cables sirven para alimentar el panel frontal de nuestra computadora, ventiladores y antiguamente se utilizaban para alimentar discos duros y unidades SIDE. Cables SATA. Estos cables son los encargados de enviar energía a nuestros discos de almacenamiento, ya sean SSD SATA o HDD. El término 80 Plus probablemente ya lo hayas escuchado, pero quizás no sabes qué es realmente o cómo funciona. El 80 Plus es una certificación que nos garantiza al menos el 80% de eficiencia energética en una fuente de poder. En el proceso de transformación de energía, las fuentes de alimentación gastan siempre una cantidad de su wattaje en forma de calor. Entonces lo que nos garantiza el 80 Plus es que nuestra fuente no desperdicie más del 20% de su potencia de esta manera. En la comunidad hay una gran confusión en cuanto a este tema. Hay muchísimas personas que creen que todas las fuentes certificadas son de buena calidad cuando no es así. El 80 Plus es un certificado que solo garantiza lo mencionado anteriormente, pero no garantiza que nuestras fuentes de poder sean seguras ni de buena calidad. Hay distintos tipos de certificaciones: 80 Plus estándar o White, el cual nos asegura un 80% de eficiencia; 80 Plus Bronce, el cual nos da un 82% de eficiencia; 80 Plus Silver, el cual nos da un 85% de eficiencia; 80 Plus Gold, el cual nos brinda un 87% de eficiencia; 80 Plus Platino, con un 90% de eficiencia; y 80 Plus Titanium, con un 92% de eficiencia. Cuanto más porcentaje de eficiencia tiene una fuente de poder, menos watts va a desperdiciar en forma de calor. Eso no quiere decir que tengas que comprarte una tremenda fuente de poder 1600 watts 80 Plus Titanium para tu armado económico. Con un 80 Plus estándar vas a estar bien, pero tenés que tener en cuenta otros aspectos que te voy a nombrar a lo largo del video. Muchas fuentes de poder traen incluidas una serie de protecciones que garantizan la seguridad de nuestra computadora. Hay distintas protecciones, entre ellas se encuentran OVP, protección ante la subida de voltaje; VP, protección ante la bajada de voltaje; OTP, protección ante altas temperaturas; SCP, protección ante cortocircuitos; OPP, protección ante alta demanda de potencia; y OCP, protección ante la sobrecorriente. En conclusión, si sube o baja la cantidad de voltaje en nuestra casa, si se supera la temperatura tolerada por nuestra fuente, si se produce un cortocircuito interno o si nuestra computadora empieza a demandar más watts de que la fuente nos puede dar, la misma se apagaría y por consiguiente todo nuestro equipo, evitando así que se dañe la fuente de alimentación o algún componente. Una fuente de alimentación que no posee estas protecciones o bienes de mala calidad directamente se rompería con posibilidad de quemar otras partes de nuestra PC. El PFC es en inglés Power Fraction Correction, es decir, corrección del factor de potencia. El factor de potencia es la relación entre la potencia real suministrada por la red eléctrica y la potencia que es capaz de emplear la fuente de poder. Normalmente el factor de potencia ideal es 1, el cual vendría a ser básicamente el 100%. Se trata de un circuito que permite llevar la conexión a valores cercanos a 1, de tal modo que casi toda la energía proporcionada por la red eléctrica sea aprovechada por la fuente de alimentación. Hay dos tipos de PFC, el PFC activo y el PFC pasivo.
El PFC activo trabaja mediante componentes electrónicos con los cuales el aumento del factor de potencia puede llegar hasta un 0,99. El PFC pasivo, en cambio, trabaja con un sistema de corrección basado en bobinas y condensadores, que pueden ofrecer un máximo de 0,85 de factor de potencia. Seguramente ya estás enterado de que hay diferentes tipos de fuente de poder. Entre estos se encuentran la fuente de poder genérica, la fuente de poder certificadas, la fuente de poder modulares y la fuente de poder semimodulares. La fuente de poder genérica son fuentes que son ensambladas por fábricas desconocidas y luego son vendidas a empresas para su comercialización. Es por esta razón que la calidad de las mismas es un poco dudosa. No tienen certificación 80 Plus, tampoco protecciones y por lo general gastan un gran porcentaje de su wattaje en forma de calor. De acá nacen los famosos watts reales. Existen algunas fuentes genéricas bastante aceptables como la CNNZ, aunque se recomienda usarla solo si no se le va a dar un uso prolongado a nuestra computadora. También algunas empresas como EVGA y Thermaltake fabrican sus propias fuentes y no tienen certificado 80 Plus, lo que no significa que sean malas, simplemente no cumplen con el 80% de eficiencia energética. La fuente de poder certificada son aquellas que poseen cualquier tipo de certificación 80 Plus. Por lo general son de buena calidad, pero también existen algunas que no lo son. Recuerden que el 80 Plus solo es un certificado de eficiencia energética y no de calidad ni de seguridad. Una fuente de alimentación modular es un tipo de fuente en el que los cables no vienen introducidos dentro de la fuente de poder, sino que nosotros podemos seleccionar qué cables usar y cuáles no según nuestras necesidades, volviéndola así una fuente de poder con el 100% de sus cables removibles. Este tipo de fuentes nos ayuda en la gestión y orden de cables en nuestro gabinete, ya que solo usaremos los cables necesarios y no habrán otros cables molestando en la parte de atrás. Las fuentes de alimentación semimodulares son muy parecidas a las modulares, como su nombre lo indica. La única diferencia se encuentra en que en las fuentes semimodulares el cable de 24 pines de nuestra motherboard no es removible, y en algunos casos el cable de 4 más 4 pines de nuestro procesador tampoco. La mayoría de las fuentes utilizadas hoy en día son fuentes ATX, aunque años atrás se utilizaban fuentes AT, las cuales tienen un interruptor para cambiar el voltaje, un interruptor de encendido y además algunos modelos integraban un conector de 3 terminales para alimentar un monitor CRT desde la misma fuente. La fuente que vayamos a comprar depende mucho del presupuesto que tengamos. De igual manera te voy a dar una serie de tips o consejos para que compres una buena fuente de poder. Evita comprar fuentes genéricas. Las fuentes genéricas ya te habrás dado cuenta que no son una muy buena opción. Si tu presupuesto es muy ajustado y no le vas a dar un uso muy prolongado a tu computadora, puedes permitirte usar una fuente genérica de marcas reconocidas. Adquirir una fuente con protecciones. Las protecciones en una fuente de poder son un plus muy importante, por lo que te recomiendo que las tengas en cuenta. Compra una fuente con cable PCI Express de 6 más 2 pines. Si tenés una placa de video de 6 pines no te van a hacer falta los 2 pines extra. Pero si en algún momento pensás cambiarla por otra de 8 pines, vas a tener que comprar otra fuente o un adaptador, lo cual no es muy recomendable. Asegúrate de que tu fuente tenga PFC activo. De esta manera te vas a asegurar de que tu fuente de poder aproveche toda la energía suministrada por la red eléctrica de tu casa. Comprá marcas de calidad. La mejor manera de saber si tu fuente es de buena calidad es viendo qué empresa la fabrica y dónde. Esto se puede saber entrando a la página oficial de la marca o investigando un poco por internet. Generalmente las mejores marcas de fuente de poder son Thermaltake, Corsair, Antec, Cooler Master, EVGA, XFX, Enermax, Gigabyte, Seasonic y Superflower. Estas dos últimas fabrican sus propias fuentes de poder y también las de otras marcas como EVGA y Antec. Con este video quiero llegar a la conclusión de que no todas las fuentes genéricas son malas. Hay algunas de buena calidad, como ya nombré anteriormente. Tampoco todas las fuentes 80 Plus son buenas. Hay muchas que logran el 80% de eficiencia, pero no son seguras y duran poco tiempo. La calidad de una fuente de poder depende de muchísimos aspectos, por lo que te recomiendo que siempre que vayas a comprar una te informes al máximo. ¿Qué tiene? ¿Qué le falta? Busques opiniones en internet y lo que no sepas, preguntarle a alguien capacitado. No te enojes si ves que tu fuente no aparece en la lista que acabo de dar. Seguramente me olvidé de alguna y solo puse las mejores. Las fuentes Aerocool y Sentei son también una muy buena opción económica. Espero que el video te haya servido. Me ayudarías un montón compartiéndolo con tus amigos y suscribiéndote. No te olvides de dejarme en los comentarios qué temas querés que trate en el siguiente video.